Hoy vamos a hablar de la exposición Reflexarte, en la que participan 11 escultores unidos por un único material, el vidrio. Tenemos a su comisario, José Luis Rey Barreiro, y vamos a hablar tanto de esta exposición como de otros montajes expositivos salidos del estudio al que pertenece nuestro invitado, el estudio de arquitectura Miura Romero Rey. A través de un cuestionario express sabemos más datos de su personalidad. José Luis, muchísimas gracias por haber venido desde A Coruña. Nada, encantado. ¿Estudiar arquitectura qué ha sido? ¿Pasión, vocación o de herencia familiar? Pasión. Fue una cosa que surgió y además la ventaja que teníamos que en Coruña había escuela de arquitectura, ¿no? ¿Un museo en el que perderse? Yo elegiría dos. Uno antiguo, el Museo Arqueológico del Cairo, que es como volver al siglo XVIII en sus salas, y otro quizás el Reina Sofía de Madrid. ¿Por qué principios y valores te riges? Pues, hombre, la amistad, la familia, un poco todo. ¿Y qué valoras más, la amistad o la familia? Un poco, a la mitad. Alguien dijo que la creación es un camino para hacer más habitable este mundo. ¿Lo suscribes? Sí, yo creo que es fundamental. ¿Nos podrías citar un edificio emblemático en el mundo y en Galicia? En Galicia, yo diría la Catedral de Santiago como emblemático, y en el mundo hay muchos. Últimamente he estado en Venecia, por ejemplo, San Marcos, es un sitio espectacular. La arquitectura atraviesa momentos difíciles, sobre todo por la crisis inmobiliaria. ¿Cuándo vais a salir? Espero que pronto. O eso, toda la gente es lo que quiere, ¿no? Pero un poco con el apoyo de todos, yo creo. ¿Dónde ideas una arquitectura efímera? ¿En la montaña o en la playa? Si me dan a elegir, en la playa. Y de todos los proyectos realizados, ¿con cuál te sientes más satisfecho? Yo realmente con todos, pero casi siempre con el último, ¿no? Con el que has echado más tiempo y más ganas. ¿Y cómo sería, para terminar, la vivienda de tus sueños? Pues muy sencilla y amplia y con mucha iluminación. Bueno, pues pasamos a analizar la presente exposición que está en el Museo do Pobo Galego. Lleva por título Reflexarte y es el trabajo de 11 escultores que, menos Julia Ares, pues nunca habían utilizado el vidrio. ¿Qué sale de este proyecto? La verdad que es una cosa muy innovadora, no se había hecho hasta ahora. Es el resultado de un mecenazgo de una empresa privada que abre sus talleres para que 11 artistas puedan conocer el material, que puedan practicar con él, investigar y presentar un proyecto que es el que se realiza después para la exposición. Sí. O sea, que han ido allí a la propia fábrica, Sí. que hay que decirlo, esta exposición se inaugura a raíz del 75 aniversario de una generación que empieza con un Ares y actualmente la regenta la tercera ya generación. Tercera y cuarta ya. Sí. Pero muy vinculados con el arte, entonces deciden, en vez de hacer otro tipo de pues cualquier acto, como suele ser una cena o cualquier cosa, invertir todo en hacer una exposición, en proponer la idea, y me llaman, nos conocemos hace tiempo, entonces decidimos pues manos a la obra, ¿no? Empieza esto a principios del 2010, en junio se abren los talleres a la selección de artistas, y en octubre ya se tienen las obras y se inaugura en diciembre del año 2010. Es curioso que artistas que han trabajado durante años con otros materiales amplíen el territorio del vidrio a un campo mucho más abierto y lo releguen de lo artesanal y lo puramente manual. Sí, la verdad que ha sido una sorpresa para muchos, nunca habían trabajado con el vidrio, entonces se le ha abierto un campo nuevo, ¿no? La empresa decidió hacer este proyecto. En enero del 2010 empezamos a hablar todo lo que sean los preliminares de la exposición, se hizo la selección de artistas y en el mes de junio de ese año se abrió los talleres a cada uno. Se les dio la posibilidad de manejar todo el material, se les dio la posibilidad de investigar, presentar proyectos, se realizó la exposición, lo que son cada una,
y se inauguró en la sede del Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Unión Fenosa en diciembre de ese año. Sí. Para hacer estas medusas que estamos viendo en la pantalla, Montse Rego ha tenido que investigar y acudió a eso que vemos detrás de los cristales, o sea que hay trabajo de envergadura. Y también es importante citar que os habéis adelantado incluso a la Bienal de Venecia, ¿no?, con esta muestra. Sí, la verdad que fue una sorpresa visitando la Bienal de Venecia, que había una exposición el año pasado similar, es decir, los talleres de Murano abrieron sus hornos a artistas internacionales. Entonces es diferente en el fondo porque aquí no se usa el vidrio soplado, es el termo fusionado en horno. Entonces son cosas diferentes, las soluciones son diferentes, pero a la vez que se haya coincidido, ¿no? Bueno, nos hemos adelantado en el tiempo a la Bienal de Venecia, es una cosa curiosa. Sí. ¿Y cómo ha variado a la hora de diseñar el montaje? ¿Cómo ha variado de haberlo visto antes y de haber pasado por el MACUF de A Coruña? ¿Cómo cambia? Pues todos los edificios te marcan la exposición, ¿no? El edificio del MACUF en Coruña es un edificio industrial, mucho más frío, espacios más amplios, entonces la solución, el público que ha visto las dos, alguno te decía, pues esta me ha gustado más en Coruña, pero la verdad que aquí ha quedado muy bien, yo creo que estoy muy contento con la solución que se le ha dado aquí en el Museo do Pobo Galego. José Luis diseña espacios y ambientes tan atractivos como las cenas organizadas por el COAG, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, en este edificio. Y habéis jugado vuestro estudio de arquitectura con los 4 elementos, el aire, el fuego, la tierra y el agua. Nos llegó este encargo en el año 2000, era a propósito de un cambio de sede para las cenas del colegio. Entonces se encontraron que tenían un edificio muy frío, era el Coliseo de Coruña, que es un espacio para 9000 personas sentadas, entonces había que organizar en medio de eso una cena, un espacio enorme. Entonces la primera vez que nos lo encargaron lo dedicamos al fuego. Entonces había que dar una ambientación teatral, un poco una arquitectura efímera a todo ese espacio, que si no sería imposible cenar allí, ¿no? Porque es muy frío, muy alto, no tiene las condiciones necesarias. Entonces acudimos al fuego, se colocaron 9000 velas. Madre mía, 9000. 9000 velas en 5 horas. Sí, sí, entre 15 personas, todos ahí trabajando, y la verdad que salió un resultado espectacular. Al día siguiente fuimos por detrás de todos los periódicos, pero claro, nadie había visto ese espacio de esa manera, ¿no? De verlo como un sitio para conciertos, a poder hacer una cena y te sentirte a gusto, un sitio cálido, acogedor. Sí. Entonces, ¿Y bueno. cómo habéis resuelto el entramado cuando diseñáis el aire? Ese entramado reticular, que bueno, eso sí que ha tenido que ser también difícil. Pues mira, eso fue como, aquí siempre jugamos con presupuestos pequeños, lo que podías haber hecho con láseres o tal, se hizo con hilos. Entonces se colocó más de 5 kilómetros de hilo, haciendo un entrelazado geométrico, que además dejaba un punto hueco en el medio de todo eso, por donde se hacía un espectáculo de una chica que hacía malabares, no, hacía acrobacias. Entonces, la verdad que también resultó con humo en el suelo, con máquinas de humo, entonces parecía que estabas cenando en una nube. Y entonces también el hilo este, iluminado, parecía láser, bajaba el techo y era bastante ameno. El edificio tiene que marcar mucho, pero otras veces bueno, lo empaquetáis totalmente. Veas el proyecto sin ataduras. En este trabajo el resultado final casi os equiparáis a Cristo con estas envolturas. No es la primera vez que me lo Y aquí dices. tenemos el catálogo, ¿eh? El catálogo Sí, precioso. ese es esa foto surge, es de Joan Piñón, un fotógrafo de La Coruña, le damos la idea, entonces era un poco saber qué es lo que ataba a los artistas, ¿no? Y cómo se liberaban con su obra. Entonces, la verdad es que el edificio en sí tuvo una remodelación hace unos años, para mí poco agraciada, con mucho color, mucho dorado, entonces eso estorba demasiado a las obras. Entonces, lo que queríamos era cambiar el espacio, hacerlo neutro, y lo hicimos con plástico de toda la vida, de estos de embalar maletas, y se envolvió todo el edificio, y la verdad fue muy curioso. Ahora estamos entrando como por un organismo, porque estamos entrando por el Aquarium de A Coruña. Es la zona I, la sala se llama Zona I, es una sala tecnológica, la pared orgánica está hecha con un vinilo
tensado por calor, que tiene memoria, es decir, que tú si presionas en algún sitio el espacio vuelve a su forma y que tiene las posibilidades de tener proyecciones por delante, por detrás, es decir, que todavía es un espacio vivo que irá cambiando con el tiempo, es decir, se pueden sacar todavía muchas más cosas de él. Estamos viendo ahora otra vez el anterior, todo ese empaquetamiento. Estos plásticos envolventes, pero también hilos muchas veces. Por ejemplo, Mujeres por Mujeres. Sí. Este trabajo también fue muy interesante. Sí, se hizo con cortinas de flecos. Queríamos un elemento que nos recordase a la mujer, ¿no? Lo femenino. Y entonces, como la exposición se había seleccionado a unas artistas que tenían que hacer obra de otras artistas, sobre otras mujeres que lo hubiesen marcado, pues dijimos, ¿cómo podemos esconder un poco el edificio también? Y elegimos este tipo de material. Sí. Otras veces es de tono más fuerte, por ejemplo, bestia con bestia. Y ahí jugáis mucho con la contraposición barroca. Sí, porque realmente era una obra de un artista vasco, pero que reside en Madrid, José Luis Raimon, y eran fotografías contemporáneas, mezcladas los personajes contemporáneos con personajes del barroco, con vestimenta del barroco. Entonces la iluminación se hacía más cálida, más baja, y hicimos una instalación en el centro con él, vamos a medias con él, una instalación que era como una mesa, simbolizaba con la base era sal, que es la muerte en la época del barroco, y copas de vino, que son la vida, todas muy ordenadas, y una caída, ¿no? Entonces era como ese maltrato dentro del orden. Qué gran muestra la de la fotógrafa norteamericana que recorrió España, Ruth Matilda Anderson. Nada menos y nada más que por 5 o 6 sedes de Nova Caixa Galicia. Pues, ha rotado. Pues ha estado la primera vez que se hizo fue en Lugo. Esta exposición fue un proyecto muy interesante que nos propusieron. Tenía 2 comisarios, Patrick, que era americano de la Sociedad de Nueva York, y Miguel Anxo Seixas. Y entonces ellos hicieron la selección de la obra. Esta artista tiene más de 5.000 fotografías de Galicia, entonces seleccionaron 500. Entonces eso era un reto, porque colocar 500 fotografías en una exposición y que se puedan visitar es muy complicado. Ya. ¿Y ahí acudís a los paneles grisáceos? Sí, se hizo con paneles grises inclinados en las zonas medias de las salas, y blancos los contenedores. Lo que pasa que eso fue un juego que, dependiendo de la sala, íbamos siguiendo la misma línea, pero con pequeños cambios. ¿Buscáis vosotros la excelencia creativa en vuestro trabajo o creéis que viene más de la inspiración? Hombre, siempre se busca, ¿no? Nosotros nos afrontamos siempre un trabajo pues desde el vacío, es decir, bueno, desde la nada empezamos a formar algo. Siempre con la base de los artistas o el material que tengamos, pero no vamos con nada preconcebido, ¿no? Entonces es lo que sale ahí las cosas. ¿Y no se le echa a uno el mundo encima cuando tiene que manejar piezas de arte precolombino como la cultura de los taínos? Hombre, es complicado. La verdad es un reto que cuando te colocan ahí te dicen, mira, todas estas piezas son del British Museum y no las ha tocado nadie desde el siglo XVIII. A ver cómo las colocas, ¿no? Entonces... Y que sacude mucho a vitrinas, supongo. Ese sí, en vitrinas, pero bueno, dentro de las vitrinas tienes muchas posibilidades, ¿no? La verdad que esta exposición se hizo en Santiago hace un par de años y fue una serie, primero se hizo en Barcelona, después en Santiago, después en Madrid. Nosotros nos encargamos de la de aquí y la verdad que lo que dijeron los del British que había sido la más espectacular de todas, ¿no? Por la elección del material en nuestro expositivo, las vitrinas y todo el conjunto. Y os habéis empezado hace, pero mucho, porque ya a los 18 años, supongo que recién salidos de... No, estábamos todavía, yo creo que... Sí, sí fue la primera exposición que hicimos grande, así fue la del centenario de María Pita. Sí, ¿os atrevéis sí, con la historia de María Pita? Teníamos 18 años, sí, sí, hoy en día mejor sería más complicado. Sí, entonces sí. fue una exposición muy interesante. Teníamos desde Grecos, piezas del Museo del Prado, bueno, con poco dinero se creó todo aquello, 5.000 metros cuadrados expositivos, en una sala que desgraciadamente hoy ya no existe en La Coruña, que era la antigua estación marítima, que era muy amplia, con espacios muy diáfanos, entonces que permitía muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue una experiencia total. Y en estos trabajos últimos, así más visuales, ¿cuáles pueden ser vuestros referentes?
Pues, hombre, los referentes en cada momento, cada exposición te marca algo especial, ¿no? Entonces casi primero es el estudio de la obra, de meternos un poquito en la historia del concepto, de lo que pretende el autor, si es un autor único, y a partir de eso nos dejamos hablar primero al autor, que es el que tiene que lucir su obra, y a partir de eso creamos un espacio. Sí. Y ahora estáis creando uno que yo sé que es primicia, pero a lo mejor nos adelantas algo, el nuevo Museo de Ciencias y Tecnología. Sí, esto fue un concurso, nos presentamos y nos han dado una sala del Museo del MUNCIP, que es el nuevo Museo de Ciencia y Tecnología que va a haber en La Coruña, el Museo Nacional, y es la primera sala, ya está acabado, está prácticamente a punto de ser inaugurado, depende solo que decidan cuándo, ¿no? Y es un espacio creado para 6 módulos expositivos de 6 conceptos y hecho todo a base de cortinas de cadenas que crean espacios que te cierran dentro de ese espacio general, que es un espacio como de unos 600 metros cuadrados, y que realmente yo creo que quedó muy interesante. Eso de las cortinas a vosotros os va mucho. No, lo que pasa era el concepto de algo que te dejase, en este caso era algo que te dejase ver, intuir, pero que no te cerrase totalmente, ¿no? Que te invitase a entrar en cada espacio. Porque sí. Es eso, nos han pedido, una de las premisas del diseño era que no estuviesen cerrados los espacios, sino que cada persona cuando visite el museo pudiese ir al que quisiera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues también nuestros espectadores pueden moverse por Reflexarte, aquí en Santiago. Además, es que hay un magnífico texto de la catedrática de Historia del Arte, Pepa Cerviño, sí, que cuenta la historia del vidrio, siempre interesantísima. Sí, y muchas veces desconocida. A mí cuando me pasó el texto para el catálogo y tal, la verdad que me sorprendió porque había cosas que no tenía ni idea, ¿no? Sí, entonces, claro. Es una gran desconocida, sí, sí, sí. La historia del vidrio, que o te especializas o no la ves nunca. Sí, no, pero yo creo que quedó muy bien en el museo. Sí. ¿Qué instalaciones están gustando más? Pues yo creo que es una exposición que no te puedes fijar en una pieza, porque a una persona le gusta más una, a otra, hay multitud. Ahora que estamos viendo Álvaro de la Vega, Álvaro con este trabajo vuelve a sus orígenes, a la pintura, sí, que es un gran escultor, pero empezó en la pintura. Sí, y sin embargo, claro, usó de base otra cosa, porque es un vidrio, pintó sobre vidrio. Entonces es un gran lienzo de vidrio matizado con un tono y él después con pigmentos pintó directamente, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con ninguna otra pieza de la exposición. Sí, sí. Cada pieza es un mundo. Sí, bueno, pues invitar a todos a que las descubran. Solamente para terminar, ¿nos puedes citar una obra fundamental de la historia del arte? No tiene por qué ser arquitectónica. A ver, a mí como de las que más me han marcado es el Jardín de las Delicias del Bosco. Cada vez que voy al Prado es una de mis obras preferidas. Además siempre descubres algo nuevo, sí, ¿verdad? Es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una exposición, siempre al final descubres algo nuevo cada... Sí, sí, sí. ¿Y un libro que pudiese recomendar a un buen amigo? No sé, eso ya... Lo de los libros es tan... que prefiero no recomendar ninguno, ¿no? Cada cual tiene que descubrir su libro, ¿no? De cabecera. Bueno, José Luis, pues animar a todos que no se pierdan esta cita. Hombre, eso espero, ¿no? Es una visita recurrente en Santiago en estos momentos. Pues todo un reto trabajar con un material nuevo para ellos, que es el vidrio. 11 escultores de nuestra tierra y que están asentados en ella se han atrevido con este material. Y el resultado, valórenlo ustedes en el Museo do Pobo Galego, con la muestra comisariada por José Luis Rey Barreiro. Seguimos hablando de arte la próxima semana.